Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Catecismo 7.0 en la escala de Cristo. Felices en esta mañana de domingo, porque es Día del Señor, pero además es Día del Padre. Entonces agradecer al Padre Celestial por el don de la paternidad, que es heredada por el don de la maternidad. Entonces hay que felicitar a las madres. Y además, mire, la camisa que tengo aquí es con la que iniciamos este podcast hace 7 semanas atrás, porque hoy llegamos al episodio número 7 y tenemos una invitada de honor que viene a embellecer las ventanas de Catecismo 7.0. Bienvenida, mi hermana Elvia. Cónchale, qué gusto tenerte por aquí. Gracias por tu disponibilidad y tu sonrisa que viene a embellecer esta pantalla. Elvia, cuéntale a nuestra audiencia quién es Elvia J, y aclaras qué es la J de Graterol. Ernesto, muchas gracias, mi hermano, por esta invitación que me haces a participar en este proyecto, iniciativa de tu parte de Catecismo 7.0 en la escala de Cristo, y la oportunidad de dirigir unas palabras a quienes se conecten con este episodio. De antemano, bueno, felicitaciones también a ti por el Día del Padre. Gracias. Bueno, como has dicho, mi nombre es Elvia Romero de Graterol, natural de Trujillo, de esas tierras de hermosas montañas en la cordillera andina venezolana, casada desde hace 38 años con Wolfgang Graterol, 2 hijos extraordinarios, Alejandra Vanessa y Wolfgang Andrés, y 2 nietos maravillosos también que llenan mi vida de alegría y de mucha ilusión. Católica de convicción, por supuesto, y dentro de la iglesia desde hace 24 años, recién llegando aquí al oriente venezolano, el Señor nos llamó a mi esposo y a mí a hacer un encuentro más profundo y cercano con Él a través del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Justamente gracias al movimiento es que tanto tu familia como la mía pues nos conocemos. Y justamente entonces en ese encuentro personal, y digo así, personal y profundo, porque ya nosotros estando en Caracas participábamos, pues estábamos involucrados con las actividades de nuestra parroquia, primero como solteros, que fue donde nos conocimos, y luego ahí con los grupos juveniles, y ya luego casados en la catequesis prematrimonial. Pero justamente esa vivencia de esos 3 días en el cursillo potenció en nosotros ese ser cristiano, ese entender lo que significaba para nosotros la dignidad de hijos de Dios y por supuesto ser apóstoles del Señor. Así es. Bueno, maravilloso. Te faltó hablar de ese don maravilloso que el Señor te ha dado de la pastelería. Cuéntanos un poquito a la audiencia. Bueno, sí. Ese deleite, por supuesto, sí. También esa forma parte de una de mis pasiones, pues la repostería, la cual disfruto muchísimo. Así, sobre todo Amadeo la disfruta mucho. Seguro. Mi hermano Amadeo. Bueno, entonces hemos arribado al episodio número 7. Vamos a ponernos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, concédenos entendimiento para contemplar la verdad que nos libera, y docilidad para abrazar tu voluntad que nos salva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, Elvia, desde aquí vinculados en el amor del Espíritu Santo, dele que no viene carro. Vamos a hablar de la iglesia. Creo en la iglesia. La iglesia que nos fundó Jesucristo, y es todo tuyo, Catecismo, para que nos des tu vivencia de lo que es la iglesia. Bueno, continuando entonces con los artículos del credo que se han venido manejando en los episodios anteriores, y después de profesar nuestra fe en Dios Padre, en Jesucristo, su único Hijo, y en el Espíritu Santo, proclamamos el misterio de la Iglesia, diciendo: creo en la Santa Iglesia Católica, a la que nos incorporamos por el bautismo, y en la que como sacramento universal de salvación se realiza toda la obra de nuestra santificación. Este nombre de iglesia
viene del término eclesia, justamente, que significa llamado, convocatoria, asamblea. Es la comunidad universal de los creyentes convocados por Dios en su Hijo para llevar a cabo su plan de salvación. Si la iglesia ha sido convocada o esta comunidad ha sido convocada por Dios, entonces la iglesia es obra de Dios, pues su origen está justamente en el designio eterno de Él como Padre, que en su infinita misericordia, en esa inmensa sabiduría o infinita sabiduría, quiso que los hombres participaran de su vida divina. Es decir, quiso llamarnos a todos para que, incorporados o elegidos como pueblo suyo, viviéramos la gracia, la cual fue tratada magistralmente en el episodio del domingo pasado por el padre Alex. Pero esta gracia no la podemos vivir a solas, aisladamente, sino en comunión con el resto de los hombres. Y vivir la gracia así es justamente la iglesia. Y si Dios nos ha convocado en su Hijo, por ende la iglesia es obra de Jesucristo. Es Él quien realiza el plan de salvación. Esa es su misión. Esa es su misión. Y además es toda esa misión comienza Él para la iglesia con el anuncio de la buena noticia. Es decir, Él comienza con esa misión haciendo ese anuncio de la buena noticia de la llegada del reino prometido en las Escrituras. Es obra suya porque nace del don total de su vida por nuestra salvación. Y da a la iglesia su doctrina y todo ese, digamos, manantial, ese caudal hermoso de la gracia por medio de los sacramentos. Y además la dotó de toda una estructura para que permaneciera hasta la plenitud de su reino. Para ello, entonces, elige justamente dentro de sus seguidores a los 12 apóstoles, colocando a Pedro a la cabeza para que así pudiera conducir, orientar y administrar su obra. De esta manera, podemos decir que Cristo prepara y edifica su iglesia para que una vez terminada su misión aquí en la tierra, Él, sin embargo, no la deja sola. No la abandona, sino que la deja acompañada del Espíritu Santo. Si estamos acompañados como iglesia del Espíritu Santo, entonces la iglesia es obra también de este Espíritu. Es quien la unifica, quien la santifica y la enriquece con todos sus dones. Fue enviado el día de Pentecostés, día en que, digamos, se manifiesta públicamente la iglesia. Es cuando, digamos, también que nace oficialmente ante la multitud, dando inicio a la difusión del evangelio entre los pueblos mediante la predicación para el cumplimiento de su misión. Ok. Después de escuchar esto, te aguanto un momentico para hacer un paréntesis para nuestra audiencia. Venimos revelándose un padre en la creación, se muestran los profetas. Luego hacen la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo para la redención de todos por nuestros pecados, y Él, como dijiste bien, consciente de su limitación humana, esa temporalidad, funda la iglesia. Entonces se constituye la iglesia en mediadora de la gracia, como dijiste, ¿no? Ese paréntesis para resumir esta primera parte. Maravilloso. Sigue que no viene Carlos todavía, dele para adelante. Bueno, después de haber escuchado todo esto y el resumen que tú también acabas de hacer, no nos puede quedar duda entonces de que la iglesia no es un acto de fe. Es decir, creer en la iglesia no es un acto de fe en una institución humana como tal, sino en creer en que Dios ha querido valerse de una comunidad concreta, a pesar de su complejidad y de sus limitaciones humanas, para revelarse y salvar a los hombres. Creer en la iglesia no consiste en creer en algo o en alguien distinto de Dios, sino en tener la plena convicción de que su designio de salvación se concreta en la persona y en las acciones de Cristo, que se prolonga precisamente en la iglesia, que es su cuerpo y es templo de su Espíritu Santo. La iglesia ciertamente y en sí misma es un misterio.
esa comunión de vida entre los bautizados, entre nosotros los bautizados y Cristo, es un misterio que describe las Sagradas Escrituras con una gran riqueza de imágenes que por supuesto no tenemos tiempo de detallar acá, pero por ejemplo se nos las describe con la imagen de pueblo de Dios, rebaño cuyo pastor es Cristo, como esposa de Cristo, y la imagen que quizás más nos suena al oído, que es la de cuerpo místico de Cristo, la de cuerpo místico de Cristo. Ahora bien, esta iglesia de Cristo es así como hemos descrito este momento. Esta es su única iglesia, de la que en el credo decimos y confesamos que es una santa, católica y apostólica. Esos son sus atributos, esas son, digamos, sus 4 notas distintivas, inseparables la una de la otra, y que nos revelan los rasgos esenciales de ella y su misión. Esta iglesia, la iglesia, estas notas, estos atributos no los tiene por sí mismos, sino que ha sido Cristo quien se los ha dado a través del Espíritu Santo y la llama a ejercer. Lo llama a ejercer. Ahora, ¿a qué se refieren cada una de estos atributos o estas notas? La iglesia es una en su origen, ya que el principio de este misterio está en la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una porque tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, forma un solo cuerpo y está vivificada por un solo espíritu y está orientada hacia una única esperanza. Pero además de una, nuestra iglesia es santa, y es santa porque Dios, su autor, es santo. Cristo, su esposo, se entregó por ella justamente para santificarla, y además la dotó del Espíritu Santo para vivificarla. La iglesia, podemos decir, es el pueblo santo de Dios, y aunque esté formada por hombres pecadores, lo que prevalece es la vida de la gracia. De allí que si nosotros estamos unidos a esa vida, si nos alimentamos de esa vida, permanecemos en santidad o crecemos en santidad, pero si nos apartamos de ella, caemos en pecado, manchando no solamente nuestra alma, sino también el alma de los demás. La iglesia siempre va a ser santa, pero nosotros debemos contribuir a su mayor santificación, porque la iglesia somos nosotros, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. La iglesia entonces, además de una y de santa, es apostólica, en cuanto ella es enviada, porque eso es lo que justamente significa. Es enviada al mundo entero a propagar el reino de Dios. Y es apostólica porque fue fundada sobre los apóstoles, testigos escogidos y enviados por Cristo en misión, en su misión, y guiados por el Espíritu Santo, han guardado y transmitido fielmente sus enseñanzas. Primero, en esos 12, a cuya cabeza estuvo Pedro, y luego en el devenir de la historia, en sus sucesores, el Papa y los obispos. Ahora, esta iglesia, este creer en nuestra iglesia una, santa, católica y apostólica, nos llama a asumir y a hacer vida su misión, que no es otra que la de evangelizar, la de anunciar a los hombres que Dios los ama y los llama a vivir en unión con Él y con el resto de los hombres y hermanos. Y esto lo haremos desde, digamos que desde nuestra función sacerdotal, profética y real, de la que se nos ha hecho partícipes al ser incorporados a Cristo por el bautismo y al haber sido integrados al pueblo de Dios, pero de una manera muy particular, muy específica, desde la parte que nos corresponde, desde lo que somos, desde lo que hacemos, desde nuestras propias tareas. Yo, desde mi ser esposa, desde mi ser madre, abuela, en mi iglesia doméstica, desde el ejercicio de mi profesión, desde el ser ciudadana de mi país, santificando todo ese entorno con mis palabras, con pequeños gestos, con acciones concretas, pero no para que me vean a mí, sino para que a través de esas obras se vea reflejado el amor de Dios Padre hacia nosotros. Y al mismo tiempo así vamos santificando al mundo y todas sus estructuras, y nos santificamos también nosotros.
Y ante esto nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados porque nos lo dice la misma Christi Fidelis Laici, la exhortación Christi Fidelis Laici, que a nadie le es lícito permanecer ocioso. Por otra parte, sí, señor, a nadie. Ahora fíjense, el cristiano está llamado a ser maduro y, por supuesto, a estar formado. Eso es importante, es más, es necesario. Pero esto de nada nos serviría si eso a su vez no se traduce en llevar esos valores cristianos al corazón de las personas, al corazón de la sociedad. Y nosotros somos esos apóstoles de este tiempo, los responsables, digamos, los protagonistas de la nueva evangelización. Y esto nos exige anunciar a Jesucristo con un lenguaje que pueda comprender la gente de hoy. Un lenguaje que va más allá de la palabra adecuada en un momento dado, lo cual es necesario y tenemos que hacerlo, pero que debe ir acompañado por el lenguaje del testimonio de servicio, de solidaridad, de humildad, de acompañamiento y sobre todo del amor. Y ante esto somos inexcusables, porque no se trata de una invitación o de una propuesta bonita que nos hicieron para que la acojamos si acaso tenemos tiempo. No, es un mandato de Cristo. Él nos los exige. Él nos los exige. Yo digo que en definitiva, creer en la iglesia es creer en la bondad de Dios. En esa bondad de Dios para con esa humanidad creada por Él, pero que quiere que crezca para el bien, para la comunión y para la paz. Hay en nuestro catecismo unas palabras hermosísimas de Clemente de Alejandría, teólogo cristiano, considerado el padre de la iglesia griega. Él nos dice que, y estas palabras para mí reflejan de una manera precisa, perfecta y en poquitas palabras, lo que es su bondad y su intención para con la iglesia y para con el mundo. Él dice que así como la voluntad de Dios es un acto y ese acto se llama mundo, así su intención es la salvación de todos los hombres y se llama iglesia. Qué amor tan grande el de Dios para con nosotros, criaturas predilectas. Cómo no atender a su llamado, cómo no prestarnos nosotros para colaborar con su misión salvadora. Y en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir por esto de la pandemia, vaya si se ha visto manifestada esta bondad de Dios con palabras de aliento, con muestras de solidaridad, con la entrega, por ejemplo, de todo el personal médico en relación a la atención a cada uno de los enfermos por este virus, y así tantas cosas. Mira, no hemos podido abrir nuestros templos, pero se abrieron nuestras casas. Y allí como familia hemos estado prestos para escuchar la palabra de Dios. Nuestros obispos, nuestros sacerdotes nos han acompañado día a día con sus reflexiones, con sus meditaciones, con sus orientaciones. Se han dado actividades completas de ayuda hacia los más necesitados y el confinamiento y el distanciamiento social y la cuarentena no ha sido una limitante para que esta acción de Dios llegue al resto de los hombres a través de los hombres mismos, ¿ok? Y en esto no podemos pegar las manos de Dios como nuestro Padre, que está siempre acompañando y pendiente de cada uno de sus hijos. Ahí y nuestra madre mostrando su bondad. ¿Ah? Y nuestra madre señor. del cielo. Y nuestra madre, allá vamos, al hablar de creer en la iglesia, nosotros no podemos dejar de dirigir una mirada de cariño y de afecto a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que fue proclamada Madre de la Iglesia por el Papa Pablo VI. Ella es Madre de la Iglesia porque es la Madre de Jesús y fue su más fiel colaboradora en la tarea redentora. Es Madre de nosotros, es Madre de la Iglesia, porque el mismo Cristo nos las dejó cuando estaba en la cruz, en la persona de Juan, su discípulo amado, cuando le dice, allí tienes a tu madre, convirtiéndola así en la madre de todos los miembros de su cuerpo místico. Y es la madre porque estuvo allí fiel, esperanzada, llena de fe, animando los corazones de los apóstoles el día de Pentecostés para que recibieran el Espíritu Santo que les fue prometido.
Pero además de madre, María es para nosotros modelo en la iglesia, modelo en su amor a Dios, modelo en su aceptación y en su obediencia a la voluntad del Padre, modelo en la caridad hacia los demás, modelo en la fortaleza ante el dolor y ante el sufrimiento, y modelo en la esperanza. Hermoso. ¿Cuántas cosas no podríamos decir de nuestra Madre María? Y qué detalle tan grande ha tenido el Señor para con nosotros al no dejarnos una iglesia huérfana, porque ahí nos ha dejado a María como nuestra Madre. Cosas maravillosas podríamos decir, pasaríamos aquí horas hablando del papel de María en nosotros. Y ya me están haciendo señas. Sí, pero María es esa madre discípula en el silencio. Es María madre discípula en el silencio. Hasta en eso es ejemplo para nosotros. Así es. Mira, estoy extasiado aquí y me estoy metiendo en un problema con el productor porque no le he hecho caso a la seña, ¿oíste? Porque cortarte me dolía en el corazón. Es una invitación hermosísima a profundizar en ese misterio salvífico, ¿verdad? Que el Padre en su amor y su misericordia no solo se donó Él, sino nos deja ese canal de salvación al alcance de todos, que a veces poco valoramos y criticamos, inconsciente de que nos estamos criticando a nosotros mismos, que somos iglesia, como bien dijiste. Maravilloso, Elvia, invitar nada más a que nos dé un mensaje final de esos esperanzadores, de que es una iglesia viva y vivificante. Sí, señor. Entonces, bueno, mi mensaje es que, bueno, así como hemos dicho hasta este momento que la iglesia existe para evangelizar, pues no tenemos sino que asumir esta tarea y esta misión, tomando en cuenta o considerando y teniendo conciencia de que la salvación nuestra pasa por todo aquello que hagamos para procurar la salvación de los demás. Se nos ha dicho que al final de nuestros días seremos juzgados en el amor. Y qué hermoso sería que nos presentáramos ante el Señor con las manos llenas de buenas obras, de esas en las que hemos trabajado para la extensión de su reino. Qué maravilloso es sabernos iglesia, sabernos corresponsables de esta misión y tener ese sentido de pertenencia, así como nos lo dice Ernesto, una de esas estrofas de una canción nuestra de cursillo. Mira, yo canto muy mal y por eso prefiero recitarla, ¿ok? Échele, y esa estrofa revela justamente ese sentido de pertenencia cuando nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia. De la iglesia soy parte integrante y es mi mayor gloria de la iglesia. A la iglesia entré por el bautismo que Cristo me dio. Y por eso mi orgullo se exalta diciendo en voz alta, iglesia soy yo. Iglesia soy yo. Y esto no es cualquier cosa, esto es una gran bendición. Nuestro ser iglesia. Mira, hermosísimo este episodio. De verdad que doy infinitas gracias a Dios por habernos permitido la dicha de este encuentro en la distancia, pero muy cerquita desde unos corazones que se abrazan en el vínculo del amor y del Espíritu Santo. Gracias, Elvia, por tu docilidad, por tu disponibilidad. Un abrazo grande a Amadeu y a toda esa gente maravillosa por allá. Nos despedimos entonces de esta manera, no sin antes invitarlo a disfrutar, a seguirnos en nuestras redes sociales, ver cada episodio, a colocar sus comentarios en cada uno de ellos para enriquecer esta experiencia evangelizadora. Compártelo para que llegue a más gente y te esperamos en una próxima emisión de Catecismo 7.0 en la escala de Cristo. A corazón apretado, full y pico.